Hola, buen día. Vamos a arrancar la clase de hoy hablando sobre un texto que fue titulado Los 7 pecados del mal historiador, que serían los posibles errores que ustedes pueden cometer en sus investigaciones, las cuales no deberían aparecer. ¿Sí? Claramente, como indica el título, son 7. Vamos a hablar del positivismo, del anacronismo, tener una noción del tiempo absoluta, fe en el progreso, el ser acrítico, el creerse neutral y el relativismo postmoderno. Esos son los 7 pecados del mal historiador que en un ratito vamos a empezar a hablar. Antes me gustaría comentarles que no he estado recibiendo ideas de los proyectos que van a hacer ustedes. Les pido que por favor me los manden por mail o al grupo de WhatsApp. Así puedo ir corrigiendo y orientándolos para que puedan tener una satisfactoria cursada al final, que va a ser la nota de esta cursada, ¿no? Bien, arrancando, vamos a hablar del primero, que es el positivismo, que vamos a ver que el autor acá lo que quiere decir es que nosotros no podemos solamente limitarnos a las fuentes escritas creyendo que van a explicar el acontecimiento o el hecho o la historia tal cual fue. Esto sería imposible de creer y que es imposible explicar fenómenos sociales de una forma absoluta, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta la subjetividad que va a atravesar a cada historiador o escritor. Entonces, no podemos solamente confiar en una fuente. Hay que ir entrecruzando fuentes para poder tener una opinión personal. Que eso es lo que todos queremos ver en la producción escrita de ustedes, la opinión de ustedes sobre el trabajo que van a estar haciendo. Por segundo punto vamos a ver el anacronismo. Este anacronismo es un clásico error, que sería el interpretar el pasado con una visión del presente, o al revés, ¿sí? Es salir del tiempo histórico, en donde es común que pase, porque por ejemplo, si alguno va a hacer un proyecto sobre, no sé, un comedor comunitario o un merendero, algo de eso, tendríamos que ver históricamente la investigación, ¿no? La parte de la heurística y la hermenéutica de ustedes va a ser poder interpretar y buscar cuándo surge en Argentina o en Buenos Aires estos comedores o merenderos y por qué históricamente es necesario que empiece a surgir esto. Tendríamos que buscar como el porqué político y social de la existencia de estos lugares. Y puede ser el error interpretarlo con una visión política del hoy. ¿Se entiende? Ejemplo, el antiperonismo o el peronismo, ¿sí? No debería influenciar nuestra idea de poder hacer esta investigación de cuándo va a surgir estos comedores. Este es el ejemplo muy burdo, pero bueno. Un ejemplo común puede ser interpretar, por ejemplo, el gobierno de Rosas, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires, con una mentalidad del hoy. Por ejemplo, la adquisición del poder público, la suma del poder público que va a tener Rosas en él, hoy en día diríamos que es algo casi hasta dictatorial, ¿no? Que tenga la suma del poder público, esté todo unido en una sola persona. Pero bueno, hay que interpretarlo desde ese contexto histórico, y desde ese contexto histórico sí podemos decir si estamos de acuerdo o no, pero siempre posicionándonos en el momento histórico. El tercer punto les había dicho que era el tener una noción del tiempo absoluto. Claramente, el tiempo
si bien nosotros lo medimos numéricamente, en la historia y en los acontecimientos sociales no siempre va a ser lo mismo. No siempre un siglo van a ser 100 años. Por ejemplo, hay un historiador muy conocido que es Brodel. Va a hablar de el tiempo histórico y va a nombrar, ¿sí?, el largo siglo XIX, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque va a decir que va a empezar en 1800 y ese periodo histórico, no solamente las fechas, el periodo histórico, va a terminar en 1945, claramente con la finalización de un gran hecho para la historia como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se va a decir que el siglo XIX en realidad no van a ser 100 años, ¿sí? Porque dijimos de 1800 a 1945, o sea que van a ser 145 años. O, por ejemplo, en la Edad Media, la Guerra de los 100 años. Ese es el título, ¿no es verdad? Pero se sabe que esta guerra va a durar 116 años, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar el tiempo no como algo lineal, sino como algo que va a ir sucediendo y se va a ir desencadenando en hechos y en procesos históricos. A partir de ahí podemos entender nosotros el tiempo histórico, ¿sí? Todos los trabajos tienen que estar atravesados por un tiempo histórico. Hasta el que quiera hacer, no sé, por ejemplo, un proyecto sobre proteccionismo animal. Bueno, hay que pensar cuándo surge esto, por qué, si ya existen leyes, si hay leyes municipales sobre esto. Seguramente hay alguna ordenanza que hable sobre el proteccionismo animal. Así que por eso tendríamos que pensar ahí, no ser anacrónicos y entender en qué momento se fue sancionada o salió ese decreto o esa ordenanza o ese proyecto, ¿sí? Por otro lado, buscar la interpretación. Bueno, ¿quién es el creador de este decreto o ley? ¿Alguien, no sé, de el tal partido? Bueno, pensemos en esa ideología, ¿no? ¿Por qué tal partido o por qué esta persona quiso hacer esta ley? Y ahí se va a ir dando una investigación para el proyecto de ustedes que tiene que estar no viciado de estos errores que estamos hablando hoy. Por otro lado, el punto número 4 es tener fe en el progreso, es el título. Esto, claramente, como dice el nombre, tener fe. Yo puedo tener fe en una religión, ¿sí? Pero no puedo decir que tenés fe en un gobierno, por ejemplo. Porque el gobierno no va a ser bueno o malo según la fe que uno le tenga. El gobierno va a ser bueno o malo en cuanto a las medidas que vaya a tomar. Entonces, y va a ser bueno o malo según cada uno, ¿sí? Según la ideología de cada uno. Entonces, el tener fe en el progreso y pensar que todo lo que sigue va a ser bueno, sería un error para nosotros. No solo para la historia, sino para el mundo, ¿no? Para la razón social de vivir. No siempre lo que está por venir es bueno. No es como una escalera, que siempre el escalón que sigue es uno más alto, ¿sí? Puede ir fluctuando en el tiempo. Por ejemplo, cuando se logra la Revolución de Mayo en 1810, hasta llegar a la independencia en 1816, ¿sí?, va a haber un montón de fracasos históricos, sociales, políticos, que eso es lo que van a hacer que finalmente se pueda llegar a la independencia. Pero no siempre hay que pensar que lo que está por venir es mejor. Solemos encontrar este tipo de creencias, por lo general, en la teología, ¿no? Cuando se estudian las religiones, cualquier tipo. Siempre los avances y conquistas son para bien y hay que tener fe que lo que viene es mejor, ¿sí? O lo que pasó es para mejor. Bueno, nosotros en investigaciones sociales
o en investigaciones históricas, no podemos pensar así, porque no se sabe, ¿está bien? No hacemos futurismo y podemos decir que lo que está por venir es mejor, sino que a veces es necesario perder alguna batalla, como ha pasado en esto que les comentaba de 1800, para llegar a un objetivo, ¿sí? O capaz que nunca se llega a ese objetivo, no lo podemos saber. Por eso no podemos permitirnos pensar que siempre lo que está por venir es mejor. Por quinto punto se encuentra el ser acrítico. O sea, ya mismo la palabra nos está diciendo qué quiere decir. Quiere decir el no criticar, acrítico, ¿sí? Pero no criticar en el mal sentido de la palabra, sino el poder discutir con las fuentes, interpelarlas y hasta desconfiar de lo que están diciendo. Nosotros no podemos tener una fe ciega que lo que yo estoy leyendo es 100% real, ¿sí? Hay que encontrar, hay que discutir con la bibliografía que ustedes van a estar leyendo y a partir de ahí poder sacar una interpretación personal. Y esa va a ser, por ahí, una verdad momentánea para ustedes, ¿sí? Hay historiadores que escriben 2 veces sobre el mismo tema y escriben distintas cosas, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque a medida que fueron interpelando otros autores y criticando